poder trabajar con la demostración de cada una de las partes del teorema fundamental del cálculo. Ustedes saben que el teorema fundamental del cálculo tiene dos partes en términos de lo que sería el enunciado del teorema. En una primera parte se llega a una conclusión provisoria de este teorema y con la segunda parte terminamos dando la tesis fundamental que relaciona el cálculo diferencial con el cálculo integral y nos permite entender que a través de una integral definida uno puede calcular el área bajo la curva, bajo ciertas condiciones, y a su vez también el incremento real que ocurre en la función primitiva cuando uno evalúa esa función primitiva en los extremos del intervalo de integración. Así, la primera parte del teorema fundamental del cálculo decía que si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces una función de área que tiene esta característica se define como una integral que va desde a hasta x de una función f de t diferencial t. Si yo les digo acá, ¿cuál es la función que voy a integrar? ¿Y de qué variable depende? ¿Qué me dirían ustedes? F de t y depende de t. Exacto, es f de t, depende de t, y cuando integramos en el intervalo ax, a y x, ¿cómo son con respecto a t? ¿Cómo las consideramos? Constantes. Son constantes. Por lo tanto, el resultado de la función a de x que estamos pensando es una constante. ¿Bien? Esa constante va a representar el área que está definida para una función a de x que es continua y a su vez también es derivable. Entonces, si ocurren estas características, que tenemos una función f de x que es continua, una de las hipótesis que tiene este teorema, y a su vez también podemos pensar en una función área con esta característica de plantearla como una integral, donde esta función de área sea continua y derivable, o sea, si se cumplen todas estas condiciones, continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto, la tesis de la primera parte del teorema fundamental del cálculo nos dice que la derivada de esta función área coincide con la función f de x, esa función que era continua. A su vez, la segunda parte dice si la función f de x es continua en el cerrado y existe una primitiva que es antiderivada de esta f, entonces la integral entre a y b de una f de x diferencial x se puede escribir como resta de imágenes de la función primitiva en los extremos del intervalo, es decir, f de b menos f de a. ¿Cómo demostramos la primera parte del teorema? Bueno, la primera parte es fundamental que ustedes entiendan quién es la función de área. Bien, esto es importante que trabajemos sobre esta construcción y veamos su representación geométrica. Si nosotros queremos integrar para llegar a esta segunda tesis en el intervalo AB, y esta función f de x es una función continua, pensémoslo así, el área que podríamos querer estar calculando es el área que tenemos marcada acá, que simplemente con una integral definida y aplicando de alguna manera el teorema fundamental del cálculo, ustedes han podido construir el resultado de esta integral definida. Como esta función tiene una representación por encima del eje de abscisas, fíjense que aparece la función que depende de t, ya después veremos cómo se relaciona la f de t con la f de x. Esto representa un área. ¿Cómo calculamos esta área? Bueno, podríamos aproximarla mediante suma de Riemann, es decir, sumar áreas de rectángulos superiores e inferiores y aproximar el resultado a medida que tomemos una mayor cantidad de rectángulos y la base de esos rectángulos tiendan a cero, el resultado de la integral definida tiende al resultado de esta área. En el límite van a ser iguales. En la primera parte del teorema fundamental del cálculo, yo les dije que era necesario partir de esta idea, pero también entender quién era la a de x como función. Entonces, la a de x, fíjense, si uno la piensa como una integral definida, la función f de t funciona como la curva que limita de alguna manera esta área. Los extremos
de integración son A y son X. ¿Alcanzan a verlos? Sí, profe. Bien. Y si yo miro esta f de t como función, para que esto represente un área, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo es la f de t? ¿Es positiva o es negativa para que eso sea un área? Dentro del intervalo AX. Positivo. Tiene que ser positiva, porque fíjense cómo se construía el área. Curva de arriba menos curva de abajo. Si yo pongo la f de t simplemente y no le estoy restando otra función, se supone que la curva que va por debajo coincide en este caso con el eje de abscisas. ¿Bien? Entonces, esto es un área y con esta área vamos a empezar a trabajar. En particular, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber qué interpretan ustedes por ciertas situaciones. Por ejemplo, si yo digo, ¿quién será a de x cuando x vale 6? A ver si ustedes me logran decir. Si la x es igual a 6. El límite Entonces, superior. ¿quién es a de 6? ¿Cómo lo plantearían como integral? Yo tengo esta función. La integral de A a 6 de f de De t. a hasta 6, de f de t, diferencial t, que es lo mismo que decir a mayúscula evaluada en 6. ¿Qué representa esto geométricamente? Representa el área que va entre a y 6 de la función f de t y el eje de abscisas. Todas esas limitantes en términos de cara superior, inferior y a su vez límites de integración me generan un resultado numérico llamado área. El área de esta función cuando x vale 6. Si en vez de reemplazar por 6, acá le hubiéramos puesto, ¿quién es a de 8? ¿Qué diríamos? Cuando x vale 8. ¿Quién es a de 8? La integral que va de A a 8 de f de t diferencial de t. Exacto. Y si yo les digo si x asume el valor a, ahora, ¿cuánto vale a mayúscula de a minúscula? ¿Cómo la podemos plantear? La integral de A a A, que era 0, Exacto. me parece. La integral de a hasta a de f de t diferencial t. Por propiedades de integrales definidas, la integral entre a y a, ¿cuánto vale? Cuando los Cero. extremos de integración son 0. iguales. Vale 0. Digámoslo, no importa cuál sea la altura que pueda tener esa área, la amplitud entre los extremos es nula. Y eso implica que el resultado de esta integral es 0. Otra cuestión que ustedes van a tener que pensar y conocer para cuando hagamos la demostración es cuánto vale a de la función a cuando x vale b. Es decir, ¿quién es a de b? ¿La integral entre quién y quién? Entre A y B. Entre A y B. Entre a y b. Fíjense que parece una cuestión sencilla, pero la integral entre a y b de f de t diferencial t, esto que tenemos escrito acá, no es otra cosa que el área que queremos buscar. La integral entre a y b de f de t diferencial t, es decir, el área que va entre a y b, curva de arriba, que es la función bajo estudio, y curva de abajo, el eje de abscisas. Fíjense que estas integrales van a servir para la demostración. Esto es muy sencillo plantearlo con números, pero en algún momento de la demostración vamos a utilizar estos dos resultados. Obviamente que la integral entre a y b de f de t diferencial de t, por la misma gráfica, sabemos que va a ser mayor que 0,
porque va a representar un área entre A y B, y A y B son extremos que son distintos. Volvamos entonces de nuevo. Ya habiendo entendido lo que significa la función a de x, nuestra idea es lograr llegar a la tesis de la primera parte del teorema fundamental. En la tesis lo que nos dice es que la derivada de esta función área es igual a f de x. Entonces, vamos a tener que hallar el proceso de construcción de la derivada de una función. Para hacer eso, vamos a recurrir a lo que estudiamos en Matemática 1 como regla de los 4 pasos para hallar la función derivada. De alguna manera vamos a utilizar la definición de derivada de la función. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuáles eran los pasos que se utilizaban para hallar la derivada de una función? ¿Qué teníamos que hacer? Si yo tenía una función y igual a de x. ¿A qué era igual la derivada? La y'. Determinamos el delta X y el delta Y. Bien, o sea que de alguna manera, en primer lugar, para definir derivadas, en su momento trabajamos con el cociente incremental. Bien, en el cociente incremental, ¿qué habíamos dicho? Que tenemos que calcular el cambio en y sobre el cambio en x, estamos de acuerdo, y posteriormente, una vez que uno calculaba la tasa de variación media, teníamos que tomar límite cuando delta x tiende a 0. Así hallábamos la función derivada. Delta x que tiende a 0. En particular, esto que tenemos acá, lo podemos escribir de la siguiente manera. El cambio que ocurre en la variable dependiente, es decir, y, para una función a, yo lo podría escribir como a de x más delta x menos a de x. ¿Se acuerdan? Sí, Bien. La función en el punto incrementado menos la función evaluada en el punto sin incrementar, dividido el cambio que ocurría en la variable independiente. Cuando ese cambio tendía a 0, la limitante de la pendiente de la recta secante era la recta tangente, habíamos dicho. Eso era la interpretación geométrica de la derivada que se ve reflejada en esta expresión que tenemos acá. Bueno, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos la derivada de una función a y queremos hallarla a partir de la expresión de a. Nosotros sabemos que a como expresión, ya lo tenemos acá arriba, es la integral que va entre a y x de una f de t diferencial t. El tema es que para poder llegar a la función derivada, vamos a tener que trabajar con la regla de los 4 pasos. La regla de los 4 pasos nos decía, en primer lugar, construí quién es a de x más delta x. Posteriormente, restale quién es a de x. Luego, calcular la tasa de variación media en el intervalo x más delta x, como intervalo cerrado, y al último tomar el límite. De esa manera armamos los 4 pasos. Vamos a hacer esto ahora con la función bajo estudio. ¿Bien? Entonces, primero lo que vamos a hacer es incrementar la variable independiente x en delta x. Esto sería el primer paso de la regla de los 4 pasos para hallar la función derivada de a. ¿Me van siguiendo hasta ahí? sí, sí. Bien, ahora viene el desafío para ustedes. Si yo tengo que a de x es esta integral, ¿cuánto vale a de x más delta x en términos de la integral? Voy a mover esto hacia abajo, entonces no lo mire. ¿Cuánto vale a de x más delta x? Si decíamos recién, a de 6 era la integral entre a y 6 de f de t diferencial t. La Es integral inte- de a x más delta x de f de Muy t bien, diferencial de t. perfecto. ¿Ven que la lógica es la misma? ¿Se alcanzan a dar cuenta que si uno sabe entender lo que es la definición de la forma en la que está presentada dentro de la demostración del teorema de la función área, la a de x,
Cuando yo tenga a de x más delta x, simplemente lo que tengo que hacer es modificar el extremo superior del intervalo de integración. Y yo me pregunto, ¿esta integral es una integral definida? Sí, es una integral definida. ¿Por qué? Para preguntarme eso, yo me tendría que preguntar si cumplen con las condiciones para ser una integral definida. Por hipótesis, esta función, la f de t, es una función continua dentro del intervalo AB. ¿Bien? Dentro del intervalo AB, la f de t es una función continua. En particular, entre a y x es continua. Pero si yo a la x le doy un incremento en delta x, como ocurre acá, ¿la función que nosotros tenemos va a seguir siendo continua? Sí, Respuesta es sí. Y fíjense que los extremos de integración dependen de la variable respecto de la cual vamos a integrar. No, No, son distintos. La x o la x más un incremento es constante para esta integral. Eso es importante que se den cuenta porque la función a integrar depende de t. Entonces, bueno, dentro de la teoría les dice que a de x más delta x es esta integral que hemos logrado construir. Teniendo esto, fíjense cuál es la diferencia. Nosotros la integral entre a y x era la región que tenían marcada hasta acá. Yo les voy a traer desde acá arriba la gráfica y la voy a poner acá al costado. Teniendo la misma función, a de x era esta área, mientras que el área definida por la función a, pero evaluada en x más delta x, es un área más grande. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora como próximo paso? Ya dijimos, primero tenemos que calcular cuánto valía la función en el punto incrementado. Y ahora le tendríamos que restar cuánto vale la función en el punto sin incrementar. O sea, construir de alguna manera el incremento absoluto en la variable dependiente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Y bueno, matemáticamente lo que vamos a hacer es tomar la función a de x, restarle, perdón, a de x más delta x, restarle a de x, es decir, calcular el delta y. Y eso, desde el punto de vista geométrico, tiene su interpretación, y desde el punto de vista de integrales definidas, podemos saber cuáles son las integrales que lo representan. La integral que representaba a de x más delta x era esta integral. ¿Alguna duda de cómo se había llegado a esta integral? No, Bien. Y si le restamos a de x, la única diferencia era que en el extremo superior íbamos a tener a x. Tenemos la resta de dos integrales, y que son integrales definidas, por lo tanto el resultado es un resultado numérico el que vamos a hallar. Pensando esta lógica, mi pregunta es, ¿yo puedo identificar cuál es el área que representa el incremento absoluto en la variable dependiente de la función a de x cuando yo la incrementé en un intervalo x más delta x? Es decir, pasé de x a x más delta x. ¿Puedo saber cuánto vale esta resta en términos de área? ¿Qué área es más grande? ¿La primera integral o la segunda? la primera. La primera. La primera. Entonces, si yo a la primera la miro, acá es esta gráfica que tenemos acá, y la segunda integral viene representada por esta área, ¿yo puedo hacer la resta entre estas dos áreas? Sí, sí. Sí. ¿Y con quién me quedo luego de restar? Con x Con el más área que delta va de x. x a x más delta x. Correcto. Exacto. O sea, lo que me quedo es con el área que va desde x a x más delta x, con la segunda partecita acá. Bueno, ¿cómo llegamos a hacer esto desde el punto de vista
intuitivo es mirando las áreas. Desde el punto de vista del cálculo de integrales, uno puede utilizar una propiedad de integrales definidas que la hemos trabajado en práctico cuando definimos que era posible particionar el intervalo de integración en tantas partes como quisiéramos siempre y cuando la función fuera continua. Entonces, yo esta primera integral la puedo pensar de la siguiente manera. Pensar que la integral entre a y x más delta x no es otra cosa que pensar una primera área. Vamos a ver si me sale de insertar acá una línea. Formas, línea. A ver si sale. Acá. Pensar una primera área que va hasta acá. Desde a x. Entonces, la integral entre a y x de f de t sería una primera parte. Y sumarle esta otra área que tenemos acá, que sería en términos de integrales, la integral que va entre x y x más delta x. Entonces, esta integral que teníamos acá arriba, no se ve mucho la diferencia, lo voy a poner en otro color. A ver ahí. Esta integral la hemos podido plantear de la siguiente manera, particionando el intervalo de integración. Y son equivalentes. Utilizando la propiedad aditiva del intervalo de integración, podemos reescribir la integral que teníamos en la expresión anterior, construyendo la suma de dos integrales definidas. ¿Quedó claro ese paso? Sí. Bien. Y ahora fíjense que lo hicimos por algo a este proceso. Lo que nosotros tenemos acá sumando en términos de integrales definidas, lo tenemos restando cuando hicimos la resta de a de x más delta x menos a de x. Es la misma expresión, pero con signo opuesto. Por lo tanto, estos dos resultados numéricos, porque son integrales definidas que cumplen con todas las condiciones, ¿qué pasa? Lo tengo sumando y lo tengo restando. Se cancela. Se termina neteando el efecto. ¿Bien? Se termina cancelando el efecto. ¿Y con quién nos quedamos entonces? Con que la resta entre a de x más delta x menos a de x no es otra cosa que la integral que va entre x y x más delta x de f de t diferencial t. ¿Qué era lo que pudimos ver acá? Si yo a esta área más grande le restaba el área más chica, la partecita que me quedaba, que era esta parte de acá, representaba la integral entre x y x más delta x. Y matemáticamente logramos llegar a eso. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí. Bien. Bueno, continuamos. Fíjense que nosotros acá dentro del teórico tenemos la gráfica del incremento absoluto que ocurre en la función área cuando cambiamos de x a x más delta x. ¿Cómo seguiría el paso en términos de hallar la función derivada? Si me vengo hacia arriba, tendríamos que dividir por delta x. Eso sería el tercer paso. Y por último, tendríamos que tomar límite cuando delta x tiende a 0. De esa manera estaríamos haciendo los 4 pasos para hallar la función derivada. Pero previo a eso, es importante darse cuenta de lo siguiente. Yo tengo un área acá. ¿Cómo puedo calcular el área entre x y x más delta x de la función f de t y el eje de las x? ¿Tengo algún procedimiento para poder resolver el problema de cuánto podría valer esta área? ¿Hemos estudiado algún método o alguna metodología que nos permita, aunque sea aproximar el resultado de esa área? Base por altura. Con los rectángulos. Claro, construyendo rectángulos. Esa era como la primera idea. Yo digo, si quiero saber cuánto vale más o menos esta área, podría construir rectángulos contenidos o rectángulos continentes. No importa. No hay problema por eso. La realidad es que una metodología para aproximar el resultado de esta área sería aproximarla
mediante el área de un rectángulo. Para construir el rectángulo, antes de irme al rectángulo con el que vamos a trabajar, pensemos qué alternativas teníamos. La primera alternativa hubiera sido definir un rectángulo que esté contenido. ¿Bien? Y entonces el rectángulo nos hubiera quedado por acá, hubiéramos buscado la menor imagen. Si hubiéramos buscado un rectángulo que sea continente, es decir, un rectángulo que tenga un área más grande que la que necesitamos, ¿qué imagen hubiéramos tomado? La mayor. La mayor. Y en este caso le voy a poner el 80%, a ver, ahí. Y vamos a cambiarle el color para que se vea un poquito más. Hubiéramos tomado la mayor, y si yo tomo la mayor, me hubiera ido acá arriba, a definir la mayor altura. Ahí hubieran sido cualquiera de los dos procedimientos. En particular, fíjense que también otro procedimiento podría haber sido tomar como altura la altura de la imagen de la función cuando la función vale x, o sea, tomar la imagen correspondiente al menor valor de la variable independiente dentro del intervalo, o podríamos haber tomado la altura para cuando la función vale x más delta x. En este caso, la función hubiera tenido esta altura en términos de la construcción del área. Hay muchas posibilidades. Podríamos haber tomado el valor promedio de imagen dentro del intervalo y calcular una variación promedio. Los matemáticos a lo largo de la historia han probado distintas alternativas. Bueno, en particular, para demostrar esto, uno podría tomar cualquier rectángulo con la altura que quisiéramos. En términos de la demostración, fíjense que nosotros tomamos una función que en el intervalo crece y después decrece, pero que su menor valor de imagen está en el extremo inferior. ¿Bien? O sea que el área del rectángulo la vamos a tomar acá. Si hubiéramos querido tomar como altura del área al valor de x, hubiera sido lo mismo. Si hubiéramos querido tomar a x más delta x, nos hubiera dado lo mismo. Si hubiéramos querido tomar el mayor valor, hubiera sido exactamente lo mismo. En particular, sabemos que vamos a tratarlo de aproximar. Si lo tratamos de aproximar, lo vamos a hacer pensando en esto, en que el rectángulo que vamos a utilizar para aproximar va a ser un rectángulo contenido y la gráfica de la función, fíjense que asume su menor valor de imagen cuando x es igual a el menor valor que asume la función dentro del intervalo, cuando x asume el valor f de x en su valor de imagen. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, esta área de rectángulo, ¿cómo la vamos a calcular? Como base por altura. La altura está fácil, es f de x, es lo que vale la función en este punto de acá. ¿Estamos de acuerdo que la función en ese puntito vale f de x? En este punto, a ver si lo puedo mover, ahí. ¿Qué coordenadas tiene el punto que les estoy marcando? X, F de X. X, F de X. Claro, x f de x. Por lo tanto, la altura del rectángulo, en términos de su aproximación, va a ser f de x. ¿Y la base cómo la vamos a calcular? ¿Cómo se calcula la base de un rectángulo para determinar el área? Por altura. La diferencia entre X más delta X menos X. Muy bien, que esto no es otra cosa. Si hacemos x más delta x menos x, delta x. Entonces, la amplitud que tiene esta base es delta x y la altura del rectángulo es f de x. La diferencia en términos de incremento absoluto de la función área se puede aproximar entonces con este rectángulo, cuya área es delta x por f de x. Nosotros hacemos este proceso previo a aplicar la tercera parte o el tercer paso de la regla de los 4 pasos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a aproximar esa área. ¿Cómo la vamos a aproximar? Bueno, vamos a hacer el producto de base por altura
Y recién una vez que estamos en esta instancia del proceso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir ambos miembros por delta X. ¿Estamos de acuerdo? El tercer paso era dividir a de x más delta x menos a de x, todo eso por delta x. Si yo divido en el primer miembro, ¿qué tengo que hacer en esta desigualdad o en esta aproximación? Dividir también. Y entonces, ¿qué nos queda? Miremos acá. Delta x F está de X, multiplicando. Y delta x estaba dividiendo. Por ahí me parece que alguien ya se dio cuenta. ¿Qué podemos hacer ahora? simplificar. Simplificar. Entonces, la tasa de variación media, pensémoslo en términos del cambio en y sobre el cambio en x para la construcción del tercer paso de la función derivada. No es otra cosa, si yo simplifico delta x del numerador y del denominador, no es otra cosa, o aproximadamente es igual a f de x. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, sí. O sea que la variación promedio que ocurre en la función área dentro del intervalo x más delta x es igual a la función bajo estudio evaluada en el valor x. Digámoslo de otra manera, lo que estamos diciendo es que la variación promedio es más o menos parecida en términos de su valor numérico a la altura que asume la función cuando x es el valor que asumió la variable independiente. Traducido de otra manera, cuando t, que es mi variable dependiente, asume el valor x, la altura de la imagen de esa función coincide con la variación promedio. Más o menos son parecidos en términos numéricos. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Ahora lo que nos queda hacer es aplicar el cuarto paso. ¿Y qué nos decía en la regla de los 4 pasos? Teníamos que tomar límite para cuando delta x tiende a 0. Entonces, si yo tomo límite cuando delta x tiende a 0, tengo que tomar límite acá y tengo que tomar límite acá. En el límite, lo que ocurre es que si yo aplico límite en ambos miembros, voy a hacerlo. Voy a decir límite cuando delta x tiende a 0 de este cociente incremental y tomando límite cuando delta x tiende a 0 de la función f evaluada en x. Esta desigualdad o esta aproximación, mejor dicho, en el límite, ¿qué pasa? Van a ser iguales. Lo que estamos diciendo geométricamente es que en el límite esta aproximación se convierte en un resultado coincidente. Valen lo mismo. ¿Por qué ocurre esto? Porque si yo hago que delta x tienda a 0, pensémoslo así, me voy a ir hasta acá arriba. El rectángulo tiende a hacerse más chiquito. Si yo hago el delta x que tienda a 0, la amplitud del área se va a ir achicando y el rectángulo también. Entonces, en el límite, fíjense, ¿qué es lo que termina pasando en el límite? Y en el límite, esta área, pensemos que el área de color violeta se achica también y su aproximación van a tender a ser iguales. ¿Qué significa esto? Que es válido plantear entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de este cociente incremental, poner que es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de mi función f de x. Miremos este límite. Este límite, ¿cuál es la variable a la que le voy a tomar límite? Delta X. Delta x, perfecto. Entonces, si delta x es la variable a la que le voy a tomar límite, f de x, ¿cómo la voy a considerar? Constante. Va a ser una constante, ¿de acuerdo? Porque no tenemos a la variable respecto de la cual estamos tomando límite. Entonces esto es constante.
Por propiedad de límites, el límite de una constante es la constante. De ahí se deduce que este límite coincide con f de x. ¿Se entendió ese paso? Sí, Fíjense que si uno sabe los pasos para hallar la función derivada, ya casi tenemos listo el proceso. ¿Quién es esto que tenemos acá? La la derivada. derivada ¿La derivada de quién? de a de x. De a, Claro. de x, que la denotamos como a' de x. Y fíjense lo que hemos llegado, que la derivada de la función área es igual a ¿qué? A f de x. A f de x. Eso es lo que dice la primera parte del teorema fundamental del cálculo en términos de la tesis de ese teorema. La derivada de a de x es igual a f de x. Lo que está diciendo es que la derivada de una función área y la función bajo estudio presentan operaciones que en principio vamos a pensar que en términos de las integrales van a ser operaciones inversas. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque a la función a' de x yo la puedo pensar como el cociente de diferenciales. Pensémoslo así. Si yo tengo que escribirlo como cociente de diferenciales, yo podría derivar a la función a de x con respecto a x y decir que esto es válido. La a' yo la puedo escribir como la derivada de mi función a con respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Cuando poníamos diferencial de y sobre diferencial de x. Pero también a de x tenía su propia fórmula, su propia expresión. En este caso, estaba representada por una integral definida. Dijimos que era esta integral. Miremos acá arriba. A de x era la integral entre a y x de f de t diferencial t. Entonces, todas estas expresiones son válidas. Ustedes utilicen la expresión que más les guste, no hay problema. Pero todas estas expresiones son equivalentes y lo que estamos diciendo es que la derivada de la función área coincide con la función f de x. ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, sí, profe. ¿Ese Bien. límite siempre va a existir? Buena pregunta. ¿Ese límite siempre va a existir? Respuesta es sí, siempre va a existir. Por una condición que se pone dentro del teorema. La función área es una función continua y es derivable. Es continua en el cerrado y es derivable en el abierto. Vuelvo acá arriba. Es continua en el cerrado, la función área, y es derivable en el abierto. O sea que en principio vamos a poder derivar en ese intervalo abierto. Y a su vez también, por la segunda parte, que vamos a terminar demostrando que va a tener sentido pensar qué es lo que ocurre en los extremos del intervalo, es decir, en A y en B. Por lo tanto, te puedo decir, ese límite existe siempre. Sí. De hecho, es la tesis. Lo que te está diciendo acá es que ese límite existe. Y hasta incluso te dice cuánto vale ese límite. Vale f de x. Vale lo que sería la función que define el teorema como función continua. Hasta ahora nosotros pensemos esto. La derivada de una función que dependía de x me dio por un resultado numérico. Nos dio acá abajo. Esperen que llegue acá. La derivada de una función que dependía de x, la a de x, pero que en realidad cuando la construimos la pensamos como una integral entre a y x de f de t diferencial de t, esta función da por resultado f de x. Yo me pregunto, si uno ahora hiciera el proceso inverso, yo tengo la derivada y ahora la quiero integrar.
Pensemos así, pensemos cosas para ver si podemos llegar a la segunda parte de la demostración. Con esto ya demostramos la primera parte, ahora pensemos un poquito más allá. Si yo digo, yo quiero integrar a la derivada primera de la a de x con respecto a x. ¿Qué voy a obtener por resultado? A de X. A mayúscula de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Y es definitiva esa expresión o me falta algo? Más más C. C. Más c, perfecto. Cuando uno piensa entonces en una integral indefinida, si yo tengo una derivada, la derivada de la función área la escribimos como a' de x. Pero también puede existir otras derivadas, perdón, pueden existir otras funciones cuya derivada sea a de x. En particular, lo que va a hacer esta segunda parte de la demostración es pensar en que en el proceso de integración indefinida existen infinitas funciones derivadas. Perdón, infinitas funciones primitivas, no derivadas, cuya derivada es la misma función, es decir, la a'. Entonces, ¿cómo parte la idea para la segunda parte de la demostración? Dice, consideremos una función f de x que es otra antiderivada o primitiva de la función f. Y entonces yo, para poder entender esto y que tenga sentido, voy a volver de nuevo acá arriba. Por teorema fundamental del cálculo, primera parte, nosotros habíamos llegado a decir que la derivada de la función área era la f de x. Me vengo acá. Esto es lo que decía la primera parte de la tesis del teorema fundamental. Dado un conjunto de hipótesis, la tesis que habíamos llegado era que la derivada de a de x era f de x. Entonces, es válido plantear esta igualdad que tenemos acá, pero también la podríamos estar planteando de la siguiente manera. En vez de usar la a' de x, yo podría poner acá la f de x. Y bajo esta lógica, podríamos decir que esta primera integral coincide con esta familia de primitivas. En particular, uno logra armar una función primitiva de la f que la podemos llamar como una f mayúscula. No importa dónde esté la constante de integración, a mí me interesa que se den cuenta de esta igualdad de acá. Dado que a' de x y f de x son iguales, dos primitivas de una misma función, ¿en qué se iban a diferenciar? Una de las propiedades fundamentales de las integrales indefinidas. En una constante. En una constante. Y ahí lo que está diciendo, si yo tengo dos primitivas que la llamo a, la llamo f, no importa el nombre que le dé, esas primitivas se iban a diferenciar en una constante. Partiendo de esta lógica, no importa si la constante está en el primer miembro o en el segundo, no hace al efecto de la demostración. Yo puedo decir entonces que si a la f de x la pienso como la a de x más c, entonces es equivalente plantear esta f de x de la siguiente manera. La a de x es la integral entre a y x de f de t diferencial de t, eso surge de la primera parte, y entonces reemplazar a la f de x como esta integral que tenemos acá. Fíjense la importancia de ir volviendo sobre las bases de la demostración. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta segunda parte? Si nosotros decimos que la f de x es lo mismo que pensar una primitiva de la misma función diferenciada en una constante, lo que vamos a hacer ahora es tratar de arribar a la tesis de la segunda parte del teorema fundamental del cálculo para poder hallar el área completa. Lo que vamos a hacer es ver qué le pasa a la función. Me vengo acá arriba para que lo veamos completo. ¿Qué le pasa a esta función área, ya sea llamada f, llamada a de x,
cuando le evaluamos en el extremo inferior y cuando le evaluamos en el extremo superior. En la primera parte de la clase dijimos que si yo evaluaba la x en b, la integral entre a y b iba a ser esta integral que planteamos acá, y la integral entre a y a, es decir, cuando x vale a, en la función área, iba a ser esta integral. Voy a retomar esto, que a propósito lo hicimos en la primera parte, para llevarlo a la segunda parte de la demostración. Entonces les digo, a ver, acá, vamos con la primera parte. ¿Cuánto vale la función f si yo la evalúo en x igual a a? Si yo tomo la función f, acá, y la evalúo cuando x vale a, ¿qué me va a cambiar? La x se reemplaza por a. ¿Y qué otra cosa se va a reemplazar por a? El extremo superior. El extremo superior. Fíjense que la integral entre a y a de f de t diferencial t, yo ya sé cuánto vale. ¿Cuánto vale esto? 0. Vale 0. O sea que lo que nos está diciendo acá es que la función f evaluada en a es igual a decir 0 más c. En conclusión, lo que terminamos diciendo es que la función f evaluada en el extremo inferior vale c. Eso es lo que surge producto de haber planteado estas integrales. ¿Me siguieron ahí? Sí. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero cuando x vale b. Me vengo acá arriba, copio de nuevo la función. Cuando x vale b, voy a reemplazar a la x por b, a la x por b y al extremo superior por b. La integral entre a y b de f de t diferencial de t es lo mismo que decir a de b. ¿Bien? Y en particular, fíjense que nosotros acá ya casi tenemos el problema resuelto. Nosotros recién llegamos a que la función evaluada en a coincidía con c. Y acá yo tengo una constante. Me pregunto, ¿puedo hacer la sustitución de cuánto vale la función evaluada en a? ¿Yo puedo escribir cuánto vale c? ¿Me puedo preguntar de otra manera? De la misma Sí, demostración, claro, de ahí sale, vale f de a. Entonces, fíjense esto que está acá. F de b, que era igual a de b más c, no es otra cosa que decir f de b es igual a de b más f de a, porque resulta que c es igual a f de a. Y despejando de manera conveniente, vamos a despejar acá. Si yo despejo de acá a de b, que es la integral que de alguna manera estamos tratando de buscar, dijimos al principio, la área que estábamos tratando de buscar, lo que terminamos diciendo entonces es que a de b es lo mismo que decir f de b menos f de a. Eso es lo que termina concluyendo de alguna manera el teorema fundamental. Si sustituyo esta integral que era a de b y me pregunto, ¿cuánto vale esta integral que es a de b? Y ya me está diciendo acá, lo que tenés que hacer es agarrar a la función f, evaluada como función primitiva, evaluada en el extremo superior, y restarle la función f, evaluada en el extremo inferior. De esta manera, a de b, que era el área que terminábamos buscando y que era el área original que estaba acá arriba, voy y copio la gráfica para que nos quede, esta área que teníamos acá,
Epa, se me fue, lo voy a poner acá. Esta área que teníamos acá, la podemos resolver como una integral que va entre a y b de f de t diferencial de t. Y no es otra cosa que lo que aplicábamos nosotros como resultado tesis del teorema fundamental del cálculo, evaluando las funciones primitivas en los extremos de integración. Uno podría decir, che, pero acá trabajamos con una f de t, pero en realidad el teorema nos dice, vos necesitas acá una función f de x. Bueno, lo que termina diciendo la última parte de la demostración es que no importa si uno tiene la variable t o a la variable x bajo el variable de estudio, uno puede reemplazar a la x por t, no hay problema, podríamos haberle dado cualquier nombre a la variable y llegar al mismo resultado en términos de la demostración del teorema. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repasemos de esto? Detengo la grabación.